¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en los estudios de Raudal TV. Hoy vamos a hacer un especial sobre la vida de un personaje respetado y admirado por nosotros. Se trata de F. Sánchez Caballero. Quizás algunos, especialmente los que no están vinculados con el mundo del arte, se preguntarán, ¿quién es este señor? Entonces, voy a permitirme leer algunos apartes de su biografía, la cual también se encuentra, o la podemos observar en su página web www.fsanchezcaballero.net. F. Sánchez Caballero es maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia. Nació en Lorica, la tierra de David Sánchez Juliao. Siendo un infante, sus padres se trasladaron al Urabá chocuano, muy cerca al Tapón del Darién, donde vivió algunos años que serían suficientes para marcar un estilo permanente en sus posteriores obras, como escritor, pintor y escultor. Ha expuesto sus obras en países como Alemania, Polonia, Austria, España, Canadá y en varias ciudades de su natal Colombia. Autor también de varios libros como El libre albedrío, Cuando va a llover llueve, La isla de las máscaras, La espera compartida, Sin las garzas no es posible la tarde, entre otros. Actualmente reside en el municipio de Envigado, muy cerca de Medellín. Y allí lo contactamos para que nos concediera esta pequeña entrevista. De antemano, muchas gracias, maestro, por sacar de su tiempo para concedernos esta entrevista. Gracias. Maestro, ¿de dónde nace el interés de F. Sánchez Caballero por el arte? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde pequeño he sido más proclive a las preguntas que a las respuestas. De niño siempre era muy curioso, me internaba en la selva o en el río, o me acercaba a los animales y los acosaba con todo tipo de preguntas. Pero sus respuestas siempre eran en imágenes. Y el arte es eso, un lenguaje visual. ¿Cuál fue su primer obra de arte reconocida? Y mirándola hoy retrospectivamente, ¿qué opina de ella? Mi primera obra importante, o digamos que me dio una pauta seria para mirar el arte, fue una serie de cuadros que me encargó Monseñor Jorge Iván Castaño para la diócesis del Chocó, Los rostros de América Latina. Era la posibilidad de mirar el arte desde un ángulo un poco más humano. Era una metáfora de la religiosidad popular, una posibilidad de liberación, una metáfora de la vida. Ha expuesto usted en muchos lugares y países, pero ¿cuál de esos lugares es el que más recuerda y por qué? Quizá la exposición que recuerde con más cariño sea la primera exposición que hice a Colonia, en Alemania. Fui invitado allí con motivo de los 500 años de la conquista de América. Y pues fue sorprendente para mí porque Colonia es una ciudad supremamente maravillosa, llena de ruinas romanas, la catedral gótica que sobrevivió al bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, museos ultramodernos, en fin, no solo
me maravilló el hecho de ser la primera exposición en territorio europeo, sino que esa muestra me abrió las puertas hacia esa fastuosa cultura o historia cultural europea. ¿Tiene alguna anécdota en particular relacionada con su trabajo? A lo largo de mi carrera y después de tantas exposiciones me han ocurrido una cantidad de hechos simpáticos, pero la anécdota que más atesoro con aprecio me ocurrió al comienzo de mi carrera como pintor en el Medio Atrato chocuano. Allí en un pueblo que se llama Las Mercedes estaba pintando un gran mural sobre una resurrección de un Cristo campesino, y quise homenajear al pueblo pintando a la Virgen de las Mercedes allá en un extremo, en el extremo inferior del muro. Al día siguiente que volví, la Virgen estaba ahumada. Limpié con un trapo húmedo la suciedad que había y seguí pintando el muro. Un gran Cristo negro liderando una marcha campesina, en fin. Al día siguiente, otra vez la Virgen apareció ahumada. Sabiendo que algo raro estaba ocurriendo, pues entonces me aparecí por allá como a las 9 de la noche en la iglesia y encontré a un par de señoras que estaban cada una con un paquete de velas en la mano iluminando el rostro de la Virgen. Les dije, pero señoras, ¿qué están haciendo? Y dice, no, es que es la mismísima Virgen de las Mercedes que apareció aquí. Digo yo, pero ¿cómo que apareció si la estoy pintando? No, usted no nos engaña, esa Virgen no estaba aquí la semana pasada, esa Virgen apareció aquí. Y seguían rezando. ¿Qué problema pues para convencerlas de que eso era solo una pintura? Actualmente, ¿de qué hablan sus trabajos? ¿Y hacia dónde van encaminadas sus famosas series? Actualmente estoy trabajando en una serie que se llama El río sujeto de derechos. Es una serie que pienso llevar a Aachen, en Alemania también, donde me invitaron para trabajar un tema, ojalá, medioambiental. Con El río sujeto de derecho quiero dar preponderancia a este decreto que se firmó en el Congreso, otorgándole estatus de persona al río Atrato, antes de que sea destruido totalmente por la minería ilegal o por las minerías, los mineros legales. Es decir, el río tiene una cantidad de enemigos que lo están agrediendo desde todos los ángulos, pero el principal es la desidia del Estado, que no ha hecho lo suficiente para evitar que se siga envenenando el agua de los ríos y se siga acabando con todo lo que hay y todo lo que crece alrededor del río. Hace como 2 años fui invitado por la Universidad Claretiana a pintar un mural sobre la Ley 70, que es la ley que otorga territorios colectivos a las comunidades campesinas del Medio Atrato. Sin embargo, esa Ley 70 ha servido para muy poco. Ojalá que el río sujeto de derechos tenga mejor suerte. En medio de esta situación de pandemia y confinamiento, ¿cómo ha afrontado la situación? ¿De alguna u otra manera ha afectado esto su capacidad creativa? ¿O provocado alguna reacción o revolución en sus perspectivas y pensamientos? El día a día de los artistas plásticos es muy solitario
Igual que ocurre con los escritores, nos las pasamos mucho tiempo encerrados en el taller, peleando con el lienzo o con la hoja en blanco. Así que el cambio propuesto por la pandemia para nosotros no es muy abrupto, porque la concentración en soledad es muy efectiva. No obstante, pues el contacto directo con la gente siempre hace falta. El año pasado tuve que cancelar varias exposiciones aquí y a final de año una gira por Alemania, gira que fue pospuesta para ahora a mediados de julio, pero igual volvió a ser cancelada, así que tenemos un problema serio. La cultura y el arte han sido quizás los sectores más golpeados por esta situación de pandemia en la parte socioeconómica. ¿Qué futuro le augura usted a este sector? ¿Qué consejo o recomendación daría usted a las personas que viven exclusivamente del arte? En estos momentos en países como Alemania se está estudiando la posibilidad de la renta básica para artistas, teatreros y personas que trabajen en el entorno cultural. En Colombia no hemos podido hacer posible la renta básica ni siquiera para los obreros más pobres. Sí, algunos colegas me han llamado desesperados porque la verdad no saben qué hacer y me hacen todo tipo de preguntas a ver si yo tengo alguna idea, pero la verdad es que no. Mi único consejo es resistir, llenarnos de motivos para reflexionar y crear. Sabemos que el arte no se promociona como algo comercial o como artículos de primera necesidad. Pero si alguien desea conocer un poco más de su obra o relacionarse personalmente con usted, ¿cómo lo puede contactar? Muchas gracias, Walter. Los invito a mi página web www.fsanchezcaballero.net. En Facebook me encuentran F. Sánchez Caballero y en Twitter @FFS Caballero. De esta saldremos con más ímpetu hasta que nos veamos. Una vez más, quiero agradecer al maestro F. Sánchez Caballero por concedernos esta entrevista y por permitir a través de ella que personas se acerquen a contemplar su trabajo, su obra. Les aseguro a todos nuestros seguidores que van a quedar encantados con el trabajo que realiza este hombre, este caballero, este artista.